Muy bien, ya estamos, Jaime. El tiempo suyo. Gracias. Muy buen día, estimados profesionales que nos atienden a través de las diferentes plataformas virtuales. Bienvenidos a la segunda conferencia de este día del séptimo Congreso Internacional en Didáctica de la Matemática. Es un gusto presentar a nuestro conferencista Johan Castro Hernández, quien desde la hermana República de Venezuela nos comparte el taller Alfabetización Matemática para el republicano nuestroamericano económicamente activo. Así que me voy a permitir poder presentar su semblanza. Es profesor con especialidad en matemática por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Es magíster en educación, mención, enseñanza de la matemática por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Actualmente estudia el curso Perspectivas Teóricas en Educación Matemática por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Maracay. Ha realizado diversas investigaciones, trabajo de grado, diseño instruccional para promover el aprendizaje sobre las funciones exponenciales que involucra un contexto real y con pertinencia social. También ha realizado el trabajo de grado de maestría hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y la sociedad venezolana. También mencionamos que es profesor de matemática desde el 2010 en la unidad educativa privada Mariscal Sucre y es profesor de matemática desde el 2015 en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Ha publicado los artículos Los intereses de los estudiantes en un proceso democrático de alfabetización matemática en la revista de Pedagogía Crítica Paulo Freire y también La generación del conocimiento, matemática y realidad en experiencias de alfabetización matemática en la Revista Internacional de Pesquisa en Educado Matemática. El estado de la alfabetización matemática, análisis desde las producciones y las subjetividades en la Revista Venezolana de Investigación en Educación Matemática, así como también ha participado en más de 40 eventos académicos como ponente, tallerista, entre otros, organizados por diversas instituciones como Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, de la Secretaría de Educación del Estado de México y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa AC, Universidad Antonio Nariño en Colombia, Universidad de Costa Rica, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, Asociación Venezolana de Educación Matemática, Universidad Federal Fluminense, ONG, APFAS y la Real Sororidad, Pacto entre ellas internacional. Así como también ha estado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, Juventud Clame, Universidad de la Amazonia, Colegio Tibabuyes, Universidad IED, Universidad Autónoma de Guerrero, y es creador también de contenidos en su canal de YouTube, Sigma Castro, activo desde el 2020. Realmente tuvo la iniciativa del seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas desde el 2021. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro Johan Castro Hernández. El tiempo es para usted. Sí, muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, en el caso guatemalteco aún buenos días. Es un placer saludarlos desde la República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su litoral central. Me encuentro muy cerca de Caracas con el calor propio del Caribe venezolano. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se le escucha, maestro. Excelente. Bueno, en la tarde de hoy, o en la mañana de hoy para ustedes,
he preparado una breve conferencia sobre un artículo de reflexión en el cual estoy trabajando, que se titula Alfabetización matemática para el republicano norteamericano económicamente activo, más allá de la matemática financiera. Bueno, quisiera dedicar unos primeros minutos a explicar el título, pero antes de eso voy a aprovechar de agradecer a los organizadores de este bonito congreso por su invitación, por el cariño a las ideas que hemos estado construyendo y además por darnos el espacio. Veo que se ha construido como un espacio muy plural para discutir anualmente sobre la educación matemática y me parece extremadamente relevante lo que están haciendo con este congreso. Bueno, dicho eso, hablando un poco de lo que se trata la presentación de hoy, la alfabetización matemática es una línea de investigaciones. Permítanme por aquí. La alfabetización matemática es una línea de investigación en la cual tengo trabajando aproximadamente 9 años, desde que comencé mis estudios de maestría, y a partir de allí, como lo relataba el compañero que le tocó presentarme, en mi trabajo de maestría trató sobre esa línea de investigación. Posterior a eso, salí a difundirlo en toda nuestra América, como es el título de la presentación, y como además ha sido, digamos que una de las banderas que he estado levantando en educación matemática desde hace unos 3 o 4 años. Cuando hablo de la alfabetización matemática, como para ponerlos en contexto, digamos de una manera bastante general, se podría decir que la alfabetización matemática consiste en que la matemática que aprenden nuestros estudiantes les permita comprender situaciones reales, reflexionar sobre ellas y presentar algunas propuestas y transformaciones. Permítanme un segundito. Creo que me sale. Ya va, que estoy tratando de ver que el video no lo tengo. Ustedes no pueden verme, ¿verdad? No te podemos ver todavía. Ok, déjenme ver cómo solventar eso. Me fijé porque estoy también siguiendo la transmisión en Facebook y noto que no me ven. Creo que ahora sí me van a poder ver. Confírmame, por favor. Sí, Sí, ya lo te veo. vemos. Ok, excelente. Ahora sí, entonces, cuando hablamos de alfabetización matemática, debemos entender que en un contexto bastante general, esto está entendido como que las matemáticas que se aprenden se pueden aplicar en diversos contextos. Sin embargo, históricamente hay dos grandes tendencias, o hemos identificado dos grandes tendencias. La primera de ellas, bajo una tendencia o una visión globalizadora de la humanidad, de la educación, que tiene que ver o está relacionada con el proyecto PISA. Y a partir de los finales del siglo pasado, se construye una alternativa crítica a partir de los trabajos de Oles Commons que se inspiran, declarados por él mismo, como seguidores de las propuestas de Paulo Freire, o sea, esa visión de Paulo Freire de la alfabetización llevado al contexto de las matemáticas. Entonces, allí vemos unas dos grandes tendencias. Y cuando hacemos alusión al republicano norteamericano, es porque sentimos que es necesario hacerlo explícito. Y explico por qué. Utilizo el término republicano para hacer una distinción de lo que usualmente hacemos en educación, particularmente en educación matemática, que es hablar de la formación del ciudadano. Sin embargo, hay que considerar que cuando hablamos del ciudadano no es lo mismo ser un ciudadano en una república a ser ciudadano en un principado o a ser ciudadano en una monarquía. Entonces, por eso siento que hay una necesidad de hacer esa distinción. Y nuestro americano por dos razones, porque dentro de las grandes repúblicas que hay, o como se está organizando las naciones en el mundo, hay también que hacer una distinción entre las repúblicas del norte global y las repúblicas del sur global, que históricamente han sido colonizadas por el norte global, que han sido también saqueadas históricamente tanto por la colonización como también en muchos momentos por las deudas. Entonces, hay que hacer esa gran distinción. Y cuando decimos nuestro americano, es por la inspiración de aquella idea
de la integración de Latinoamérica, iniciada por el venezolano Sebastián Francisco de Miranda, que estuvo presente en las tres grandes revoluciones de su época, en la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos y también en la independencia venezolana. Entonces, a partir de allí vienen nuestras ideas, de más o menos unos 300 o 200 años, digamos, recorriendo toda la región. Posteriormente, estas ideas fueron retomadas por el libertador Simón Bolívar, luego de su muerte por José de San Martín en su ensayo Nuestra América, que de aquí es donde propiamente viene el término, y nosotros lo hemos estado utilizando en la actualidad porque sentimos que esta es verdaderamente una necesidad y posteriormente en las siguientes diapositivas se va a ir viendo por qué es necesario o sentimos necesario que la alfabetización matemática sea pensada para la formación del republicano nuestro americano. Ahora, ¿por qué hablamos de lo económicamente activo? Bueno, porque una de las partes fundamentales de la vida también tiene que ver con ser económicamente activo. Y sentimos que hay una necesidad de formar a las personas que van a actuar en nuestra economía. Porque la economía también tiene que ver con las actuaciones humanas. Y decimos más allá de la matemática financiera, porque de las pocas experiencias que a veces se llevan al aula, están muy centradas en el cálculo de intereses y en ese tipo de cálculos propiamente de la matemática financiera, sin poder ver todo el panorama de cómo funciona la economía, tanto nacional o local, pero también regional. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva comentando por qué tanta alusión a nuestra América. ¿Cuál es su valor geopolítico? Si ustedes pueden notar, a partir de los 1500 hacia acá, hubo una gran explotación del oro que se encontraba en nuestras naciones, o en este territorio, conocido como el Abya Yala. Y a partir de allí, uno de los grandes intereses del norte global, especialmente de la península ibérica, por esa extracción del oro en nuestras regiones. Pero posteriormente de otro de los elementos fundamentales para la energía, como se convirtió en el petróleo. Y actualmente, como ustedes pueden ver en ese gran mapa que presento allí, hay un triangulito. Ese triangulito tiene sus vértices en Bolivia, Chile y la Argentina, donde se encuentra presente el conocido triángulo de litio, donde están las principales reservas de litio. El litio es uno de los recursos estratégicos para la construcción de vehículos eléctricos, lo cual le da un alto valor a esa región. Pero además vemos otro polígono un poco más grande, digamos de mayor área, donde están posicionados los vértices sobre países exportadores de petróleo, como el caso de Venezuela, el caso de México, el caso de Ecuador, el caso de la Argentina y el caso de Brasil. Y además, como pueden observar, una pequeña muestra de la biodiversidad nuestroamericana, como es el tucán presente en toda la selva amazónica, que lo traigo como un elemento simbólico para también mencionar que en nuestra región es donde se presentan las principales reservas biodiversas y geodiversas de la madre tierra. Entonces, nuestra región no es una región cualquiera, tiene estas particularidades geopolíticas y geoestratégicas. Entonces, bien tenía pensado Sebastián Francisco de Miranda en pensar que si hubiese la posibilidad de una integración de nuestras naciones, entonces seríamos un gran polo económico que podría incluso discutir con el norte global las condiciones sobre las cuales llevar la vida económica. Pero habría también que pensar qué pasa con nuestras repúblicas. Cuando hablamos de la vida republicana, no hablamos de cualquier cosa, sino de un modo de organización política de nuestras naciones que nos invitan también a ser participativos. En el caso de nuestras repúblicas, podemos escoger, por ejemplo, los representantes del poder legislativo y el poder ejecutivo. Y siempre estos van a posicionar sus acciones sobre algunas líneas económicas. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados para poder distinguir, poder diferenciar y poder escoger de la mejor manera. ¿Qué ocurrió históricamente con nuestras repúblicas después de la época de la independencia? El posicionamiento de unas grandes oligarquías
que constituyeron grupos oligopónicos y controlaron los poderes productivos. Entonces, a partir de allí también hay que entender nuestra vida económica. Voy a avanzar, ahora hablemos del mercado, justamente de lo que les estaba mencionando. En esta imagen que les muestro allí, una caricatura donde representantes de la sociedad civil, integrados allí por una gran diversidad, como somos en nuestra América, territorios pluriculturales, podemos ver obreros, campesinos, pescadores, afros, derribando una estatua de la mano invisible del mercado. Resulta que entender cómo funcionan los mercados nacionales es muy interesante y creo que es una de las cosas que debemos llevar al aula de matemáticas para poderlo discutir allí, porque seguramente necesitaremos de las representaciones matemáticas para poder hacer un estudio de ellas. Y ahora, saliéndome un poco, porque a veces creo que para poder hablar en educación matemática, también debemos de alejarnos un poco de, propiamente de la matemática. Cuando hablamos en este contexto de la economía, debemos entender también cuáles han sido las grandes ideas que nos permiten entender las situaciones económicas. Del lado izquierdo podemos encontrar una fotografía, bueno, mejor dicho, una pintura de Adam Smith, aquel para algunos padres de la economía, quien habla de que el mercado tiene una mano invisible que lo regula y que cuando los actores del mercado buscan su interés particular, construyen un gran beneficio colectivo. Pero podríamos ver que ha ocurrido en los últimos 100 años de la economía, donde hay una gran desigualdad, donde aproximadamente el 4 o 5% tiene mayores riquezas materiales que el otro 96%. Entonces, podemos entender allí que esa esa teoría de la mano invisible del mercado realmente es un mito y que tenemos que pensar de otra forma la vida económica. Y del lado derecho, al extremo derecho, allí sí debe ser una fotografía porque es más reciente de John Nash, el creador del equilibrio de Nash, quien dice que de repente en juegos colaborativos, como también es la vida económica, porque todos participamos en ella y todas las acciones de todos contribuyen al desarrollo de ella, él proponía que los jugadores de un juego colaborativo podrían ponerse de acuerdo y encontrar soluciones beneficiosas para todos. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en esa supuesta mano invisible del mercado y que las acciones de todos pueden tener unos beneficios, entonces, ¿por qué no pensar en una educación matemática que forme al republicano norteamericano para que participe consciente y activamente, incluso colectivamente, en el mercado? ¿Cómo se organiza, por ejemplo, un grupo de personas que han sido estafadas? Como ocurrió en el caso venezolano, uno de los ejemplos que llevé a mi clase de matemáticas, donde un grupo de venezolanos habían sido estafados con unos créditos y que luego fueron decretados inconstitucionales. Entonces allí hicimos un análisis matemático al respecto. Y bueno, la tercera figura que aparece en el centro de esta diapositiva es Karl Marx, porque una de sus ideas principales, el materialismo histórico, nos lleva a estas reflexiones, a que para poder entender la vida económica de hoy hay que ver cómo ha funcionado el aparato productivo en los últimos años, en los últimos 100 años, 200 años, etc. Por eso les decía que a partir de la época independentista se constituyó una oligarquía que fue que controló los medios de producción y entonces ocurre lo que Karl Marx llama una lucha de clases. Y creo que esas son reflexiones que debemos, o discusiones que debemos llevar a la escuela, no solo para a veces ni satanizarlas ni mitificarlas, sino simplemente para discutir sobre ellas. Ahora, ¿por qué? Ustedes de repente se preguntarán si estoy hablando de educación matemática, ¿por qué hablar de todo esto, de las teorías económicas, de reconocer que estamos en una región privilegiada por poseer las principales reservas energéticas, biodiversas y biodiversas? Y bueno,
es que en el mundo en el que vivimos, la sociedad del entretenimiento o la infocracia, como filósofos recientes la describen, ocurre lo mismo que describió Platón antes de Cristo, en la alegoría a la caverna. Nuestros ciudadanos ven, porque son bombardeados por publicidad, incitaciones al consumo y visiones también de cómo es en teoría el mundo económico y esa mano invisible del mercado forma parte del ideario propio de las personas. Sin embargo, la alegoría de la caverna de Platón nos invita a pensar en la posibilidad de desatarnos de esas cadenas que a veces no vemos, que son como la mano invisible, y podemos escapar de la caverna y ver la realidad con mayor claridad. Entonces allí es donde cabe la discusión propia de por qué no llevar al aula, por qué no discutir en nuestras reuniones sociales, por qué no discutir entre nosotros cómo se organiza la vida económica de nuestra nación. ¿Cómo es que funciona el mercado internacional de nuestros commodities? Digamos, de los recursos estratégicos de nuestras naciones. ¿Desde cuándo América Latina es para la extracción y venta de materias primas y que luego nosotros compremos la tecnología producida con esa materia prima a altos costos? Entonces, descubrir la verdad, digamos, vayamos a esa discusión. Incluso la matemática es para eso, ¿no? Para encontrar la verdad. Nuestra línea de investigación en educación matemática es la alfabetización matemática decolonial nuestroamericana. Justamente por eso, porque sentimos la necesidad de entrar en procesos decoloniales. Es decir, una vez superada la colonia como ocupación territorial, quedó en los ciudadanos ese pensamiento todavía colonial. Y por eso nos parece a veces normal que el norte global pueda decidir el precio o los costos o digamos, el valor de nuestros recursos y todavía pretender alterar nuestras economías. Además de eso, como por ejemplo esta posición es alternativa al posicionamiento del proyecto PISA, que en el fondo lo que busca es decirle a nuestros sistemas educativos cómo educar a nuestros chamos para que salgan mejor en sus pruebas, es decir, en sus formas de medir. Pero resulta que debemos hacer unas distinciones según la sociedad en la que nos encontremos y según los objetivos que se propongan dichas naciones. No lo que el primer mundo o el mundo industrializado crea que es bueno para nosotros. Entonces, como unos antecedentes y en relación a todo lo anterior, tengo estas tres nuevas figuras y estas tres grandes ideas. Paulo Freire nos invita a pensar de que la educación no es neutra, que es una imposibilidad la neutralidad. Porque cuando yo llevo a la escuela un problema de matemáticas clásico sobre el consumo, que incita al consumo, estoy promoviendo cierta ideología. O sea, no es neutro. Estoy incitando al consumo. Cuando los problemas matemáticos hacen publicidad, por ejemplo, a productos específicos que además son dañinos para la salud, como las bebidas gaseosas, por ejemplo, no estoy haciendo una educación neutra. Es que la neutralidad no existe. La ideología, idea que ha estado siempre aleteando en nuestras sociedades, pero hay una posibilidad de teorizarla en Antonio Gramsci, quien decía que son las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación quienes difunden las ideologías dominantes. Entonces debemos entender que la escuela es una gran reproductora de las ideologías dominantes. Y si entendemos que el mundo ha sido principalmente influenciado por la corporatocracia mundial, entonces debemos entender que a veces lo que hacemos es publicidad. Y el cientificismo tiene que ver con que nuestros ciudadanos no solamente deben entender la ciencia como algo exclusivamente abstracto,
sino que debe ser para darle respuesta a nuestros propios problemas. Allí se encuentra presente este gran argentino, sureño, químico, matemático, Oscar Barzat. Entonces, estas son algunas de las principales ideas digamos, influencers de nuestras ideas. Ahora, cuando hablamos de alfabetización matemática, lo vemos como un gran proceso social y educativo. O sea, no es solamente la instrucción en matemáticas, sino que es un proceso social, porque estamos interactuando con seres humanos y ellos a su vez generan círculos sociales que también son valiosos para ser estudiados en la clase de matemáticas. Este proceso forma al ciudadano, en el caso de nuestras repúblicas, del republicano, y nosotros quisiéramos que fuera republicano norteamericano, le da poder para ir a comprender su realidad. Al mismo tiempo que transforma el acto educativo en humano, porque los considera a todos como seres valiosos, seres humanos, no bajo la posición de la educación bancaria como lo denotaba o lo denunciaba Paulo Freire. Debe ser democrático porque debe darle voz a todos y debe ser liberador, entendiendo ese principio de Marx de que somos seres históricos y que nuestra historia nos condiciona, mas no nos determina. Entonces existe la posibilidad de esa liberación. Y además, abordando integralmente la problemática de la enseñanza de las matemáticas. En la historia de la educación matemática muchas veces hubo un centro en lo didáctico, dejando de lado lo que podría ocurrir con los chicos que presentaban rechazo. Digamos, todo lo que presentaba rechazos en la matemática se entendía como una falta didáctica, cuando realmente hay otros elementos como la organización social del aula, como la forma de comunicarse del profesor de matemáticas, la forma de interactuar con los estudiantes. A veces el profesor de matemática es tiránico, digamos, es el que tiene la verdad absoluta, o se cree poseedor de la verdad absoluta, y en ese menosprecio hacia el estudiante, hacia el joven, que lo ven como una caja vacía, entonces comienzan problemas de rechazo hacia las matemáticas. También la falta de significados, porque es propio de la humanidad pretender o pensar o preguntarse para qué aprender matemáticas, qué relación hay de las matemáticas con lo que ocurre en nuestra cotidianidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la problemática de la enseñanza de las matemáticas se resume muy brevemente en cómo comunicamos matemáticas. Y en ese comunicar de matemáticas, en cómo nos comunicamos con nuestros actores, con los que se encuentran en nuestra aula. Bien, ¿cómo se crean experiencias de alfabetización matemática? Bueno, las experiencias las creamos. Digamos, lo primero que hay que decir es que esas experiencias hacen vivir la relación matemática y realidad. Además, se crean considerando varios elementos. Uno de ellos son las necesidades matemáticas de nuestros estudiantes. No las atropellamos. Es decir, si entendemos que los chicos están en una etapa aritmética, por decirlo de alguna forma, no hay saltos bruscos, no hay saltos bruscos, mejor dicho, al mundo algebraico. Como a veces ocurre que de repente hay un atropello por querer llegar rápido a los polinomios, a los productos notables, etc. Entonces, tenemos que hacer un proceso paulatino y hay que atender las necesidades matemáticas que tienen nuestros estudiantes. Además, hay que considerar sus intereses, hay que considerar propiamente su historia. Digamos, en nuestra clase, las experiencias van en dos direcciones, digamos como que en dos carriles paralelos. Por un lado, vamos desarrollando las ideas matemáticas que el plan de estudio nos indica, pero que obedece a las necesidades matemáticas del grupo. Y por otro lado, nuestros estudiantes van investigando alguna temática de su interés. Y en algunas ocasiones, el profesor de matemática, digamos, propone experiencias a partir de la historia que cuentan sus estudiantes sobre de dónde son, a qué se dedican sus padres, en qué sectores populares viven, además de las realidades locales, nacionales, regionales, geopolíticas y geohistóricas, así como también los objetivos propios de la nación. De todas maneras, eso lo voy a ejemplificar más adelante. Ahora,
¿Cómo se evalúan, digamos, en términos de educativos, cómo se evalúan esas experiencias? ¿Cómo nosotros reconocemos los cambios y transformaciones de los estudiantes? Bueno, es algo que hemos llamado el estado de la alfabetización matemática, que es algo inconcluso, en constante construcción y reconstrucción. Entendemos que nuestras experiencias no van a abordar solamente el mundo matemático, sino que hay el mundo matemático y el mundo real. Y que en ese conocimiento matemático, como ustedes lo pueden ver allí como uno de los ejes, interactúan el propio conocimiento matemático, la capacidad de matematizar, porque si voy a estar constantemente vinculando la matemática con la realidad, entonces estoy empleando la capacidad de matematizar. Además, la metamatemática y el metaaprendizaje matemático, que están relacionados con qué sé yo de la matemática, de qué se trata la matemática, de qué se encarga la matemática. ¿Qué tan consciente soy de las acciones matemáticas que hago al resolver un problema o al actuar en la vida cotidiana? Y el metaaprendizaje matemático tiene que ver con cómo me hago consciente de cómo aprendo matemáticas. Y por el otro lado hay otro eje que tiene que ver con la formación integral, ya que estas experiencias lo llevarán también a interactuar con otras áreas de conocimiento y lo harán reflexionar y posicionarse como ser humano y como ser social. Entonces, en estas casillas que ustedes pueden ver allí, está la posición cero, que es la que asignamos a el paradigma del ejercicio que describe Oles Tomous. Es decir, donde las matemáticas solo están encerradas en ellas, donde hay un único método de solución. Sin embargo, estas otras casillas las voy a ir comentando. La casilla número 1 es cuando un estudiante se interesa por una temática cualquiera. Sin embargo, solamente de interesarse por algo no genera conocimiento, simplemente hay un interés, se podría quedar allí, pero él podría avanzar también a la casilla número 2, donde comienza a hacerse preguntas. Una de las cosas que ha desarrollado la historia de la humanidad es hacerse preguntas sobre los fenómenos, sobre cómo funcionan las cosas, cómo se construyen cosas, etc. Entonces, hacerse preguntas es un paso adelante que no necesariamente produce conocimiento. En cambio, en la casilla 3, sí, porque comienzan a investigar sobre la temática para informarse. En la casilla número 4 ya comienzan a avanzar o moverse hacia el mundo matemático porque comienzan a identificar elementos matemáticos en esa información. En la casilla 5 comienzan a construir representaciones matemáticas, pueden ser tablas, pueden ser gráficas, pueden ser ecuaciones, etc. Eso nos llevará a la casilla número 6, donde habrá que hacer unas resoluciones matemáticas, también conocido como matematización vertical. Y de la casilla 6 a la casilla 7, si ustedes se pueden fijar, volvemos al mundo real, es porque vamos a interpretar los resultados matemáticos en el contexto de estudio. La casilla número 8 tiene que ver con la reflexión a partir de esa interpretación, y la casilla 9 tiene que ver con poder concluir, fijar una posición al respecto. Por eso sentimos que es una actividad un poco más elevada. En estas experiencias, cuando la información viene propiamente de los estudiantes, ellos podrían recorrer todas estas 9 casillas. Sin embargo, cuando la información viene de parte del profesor, ellos podrían recorrer de la casilla número 4 hacia la novena, o de la 5 a la novena, o de la 6 a la novena, según tanta información sea presentada por el profesor. Que son las actividades que llamaremos de ciclo corto y donde ellos hacen toda la investigación de ciclo largo. Ahora, tratamos de pensar en a qué se podía referir las actividades económicas en el campo de la educación matemática. Y tratamos de pensar en qué escalas hay. O sea, desde dónde hasta dónde podría ir o vincularse las acciones matemáticas en el mundo económico. Entonces comenzamos a ver, bueno, yo pienso inicialmente en la economía familiar. Yo tomé una decisión hace casi ya unos 20 años. Yo tomé una decisión de dedicarme a esta profesión.
otros deciden algún oficio y a partir de allí, de ese desenvolvimiento en esa actividad económica, también aportar al grupo familiar. Pero también hay una economía local que yo puedo medir, yo puedo leer, yo puedo ubicar en qué lugar hago compras de bienes y servicios dependiendo de las mejores alternativas. Pero también no me puedo quedar solamente allí, también hay una escala nacional y regional. Hay una economía nacional que nos condiciona y hay una economía regional que nos condiciona. En el caso venezolano podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Cuando el PIB de Venezuela se desploma en los años de 2015 hasta acá, pudimos ver una reducción de nuestra economía familiar. Y cuando hay signos de recuperación económica, nosotros podemos ver un respiro en nuestra economía familiar. Y cuando ocurren fenómenos como por ejemplo la guerra entre Ucrania y Rusia, ese conflicto bélico, podemos ver cómo el mundo comienza a recuperar, comienza a necesitar el petróleo venezolano y entonces a partir de allí nosotros vemos una recuperación económica. O lo que ocurre en la actualidad en otros tipos de conflictos. Todo eso termina afectando a las economías nacionales. Entonces, nosotros debemos aprender a leer. Entonces, conseguimos esas dos escalas. Y ya habíamos propuesto en el artículo en 2021 sobre la alfabetización matemática que habían 4 contextos fundamentales. La cotidianidad, lo laboral y productivo, lo científico y tecnológico y el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, pueden interactuar por allí por el chat de Facebook, que he visto que hay algunos mensajes por allí. ¿Qué tipo de actividades les parecería que podríamos llevar al aula en un contexto familiar y local, pero que esté relacionado con lo cotidiano? En la escala familiar y local, pero relacionada con lo laboral y lo productivo. En la escala familiar y local, pero relacionado con lo científico y lo tecnológico. Con la escala familiar y local, pero con el ejercicio de la ciudadanía. Y lo mismo con las escalas nacional y regional. Al final yo voy a hacer alusión a alguna de ellas, pero quiero leerlos allí en sus comentarios de Facebook, que si les está gustando este contenido, por favor, denle me gusta a la transmisión y además suscríbanse al canal de este congreso que está muy interesante y que siempre podrán conseguir nuestras presentaciones aquí. Ahora, ¿qué experiencias hemos llevado a la clase de matemática en particular? Bueno, allí hago alusión a 3. En la mano izquierda hay un artículo muy interesante, un intelectual venezolano llamado Luis Brito García, que hace alusión a una ficción donde un cacique de nombre Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra a Europa la deuda. Entonces, digamos, entre el sarcasmo, digamos, propio de nuestra América, él va a Europa y dice, bueno, no vamos a decir que ustedes nos saquearon, sino que nosotros le hicimos un préstamo de todo nuestro oro. Entonces, es propio, como ustedes son tan buenos, de que nos paguen ese préstamo en las mismas condiciones que ustedes nos cobran lo que nos han prestado. Es muy interesante porque él propone, bueno, páguennos con la fórmula del interés compuesto. Y entonces allí es donde yo como profesor de matemática tomo esa lectura y digo, bueno, ¿cómo sería el cálculo del interés compuesto con la información que está presente en ese artículo? Entonces es fundamental, es interesante ver cómo los chicos hicieron esa respuesta. Eso va a aparecer pronto en uno de los artículos que vamos a publicar, así que también estén atentos a las publicaciones que estaremos haciendo. En el lado izquierdo van a poder observar cómo hay como un estudio de las gráficas. Bueno, eso lo hicimos en esa misma experiencia y ya hay artículos publicados sobre eso se encontrará presente
en el artículo El estado de la alfabetización matemática, publicado en la revista Revien de Venezuela. Eso fue en el año 2022. Allí hay construcciones de un grupo de estudiantes que estudió sobre la economía familiar. Y la imagen central se basa en un juego que he construido con mis estudiantes, y aquí hago alusión al tema democrático. No es que yo me aparecí en el aula ya con el juego todo construido con las reglas, no. Hubo una discusión, hay discusiones, y a partir de allí se construyen las reglas del juego, que es lo que les voy a presentar a continuación. Antes de eso voy a hacer una reflexión sobre los juegos, porque los juegos de dinero también presentan valores y antivalores. El juego clásico, mundialmente conocido como Monopolio, su propio nombre lo indica, monopolio, está incitando a, a esa forma, digamos, de alguna forma perversa de la economía, que es el monopolio, de la acumulación de bienes y riquezas, más allá de pensar en la posibilidad colectiva de construir una sociedad para todos y para todas. Y del lado izquierdo he colocado una imagen haciendo alusión a la ludopatía, sobre la cual debemos estar en constante reflexión e invitando a nuestros chamos a reflexionar al respecto. Ahora, ¿cómo se llama el juego? El juego se llama Decisiones y Futuro. Decisiones porque, bueno, como les decía, nuestra historia nos condiciona, más no nos determina. Nosotros podemos tomar decisiones y transformar esa historia por un mejor futuro. Ahora, ¿qué ocurre en el juego? Bueno, ellos van a trabajar en familia. ¿Por qué? Bueno, porque el grupo familiar o el concepto de familia hay que fortalecerlo cada vez más. Las familias son las que actúan colectivamente por su propio bienestar. Entonces, el primer paso es que ellos conformen grupos familiares. Además, si ustedes se van a fijar en lo llamativo, en lo bonito que son las imágenes, justamente porque en la época que nos encontramos, en esta época mediática por las redes sociales, debemos saber escoger también los colores, las imágenes, aquellas cosas que sean llamativas para los jóvenes de ahora. Entonces, esa es otra reflexión para la educación matemática. Debemos presentar nuestras experiencias de la manera más llamativa posible, porque a veces creamos experiencias muy hermosas, digamos, conceptualmente, pero cuando se las presentamos a nuestros chamos, hay ausencia de colores, hay una estética que no fue cuidada, entonces eso creo que hay que cuidar. Entonces, según el tema generador que hayan escogido nuestros muchachos, digamos, el tema de su interés para investigar, ellos van a desempeñar esa profesión en el juego. Por ejemplo, en nuestro caso hay chicos que les llama la atención la robótica. Entonces ellos en el juego son profesionales de una empresa de tecnología. O hay estudiantes que escogieron el tema de derecho y criminología. Entonces ellos son abogados o criminólogos o detectives, etc. El papel que ellos quieran desenvolver en esa sociedad. Entonces ellos van a escoger su profesión, y además que allí se hace una invitación a pensar en el futuro. ¿A qué te quieres dedicar? Digamos, tratar de centrar al chico en una posibilidad para su propio bienestar. Hay una primera simulación donde hay como una feria de empleos, y entonces ellos allí van a conocer las condiciones de su empleo. Hacemos un juego con dados sobre el salario, sobre el horario de trabajo y sobre el transporte. Por ejemplo, con 2 dados haces un lanzamiento, ¿verdad? Lanzas 2 dados y la suma de ellas multiplicado por 10 te va a decir tu salario. Entonces allí puedes ir obteniendo desde 20 hasta 120. En este caso nosotros creamos una moneda que se llama el sucre, desde 20 sucres hasta 120 sucres, y luego vuelves a tirar el dado para ver si la frecuencia con la que tú cobras tu salario es semanal, es quincenal o es mensual, así como funciona nuestra economía aquí en Venezuela. Luego el horario de trabajo.
Hay una posibilidad en que tú lances los dados y te salga que tú trabajas desde tu casa, entonces no necesitas movilizarte. Hay otra en la que de repente tienes un empleo donde te proporcionan el transporte, es decir, no gastas de tu salario en transporte. Y hay otras en las que sí. Entonces, todas esas condiciones, tratando de apegarnos a la vida propia de un trabajador venezolano, eh, los hace a ellos teniendo condiciones en el juego. Luego, como grupo familiar, van a tener que organizarse para su alimentación. Van a diseñar un plan un menú semanal y según lo balanceado que sea o no, tendrá consecuencias en su salud. Porque, digamos, el profesor de matemática, en este caso, se convierte en Dios, por decirlo de alguna forma, porque él conoce todo lo que consumen los jugadores y él puede determinar si su salud va a ver afectada por la alimentación o no, la vida misma. Pero además, el profesor o la autoridad del juego también es el Estado quien proporciona algunas normativas al respecto. O también es el mercado en algunas ocasiones y coloca los precios de los productos. E incluso podría provocar una crisis económica en esa sociedad y ver cómo ellos reaccionan, digamos, ponerlos en las zapatillas de sus padres, como ocurrió en la crisis económica venezolana, que aún tenemos secuelas de él. Bien, otra parte del juego, ellos van a escoger una vivienda, los dados van a decirnos si su vivienda es multifamiliar, es decir, si ellos siguen viviendo en familia, si ellos pagan alquiler, etcétera. Y cada uno podrá ponerse una meta en el juego que podría ser, por ejemplo, adquirir una vivienda propia, un vehículo, viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier meta económica que ellos quieran proponerse en el juego van a tratar de alcanzarla. Y entonces en cada ronda habrán preguntas como juegos de concursos, tendrán ellos que tomar decisiones, habrán juegos de roles y habrán diferentes retos. Algunos de los retos que yo quiero proponerles en este momento a ellos en el juego es que, como nosotros nos encontramos en el litoral central, llevarlos en algún momento a la playa y allí ponerles actividades matemáticas, pero donde ellos trabajan en equipo, en su grupo familiar, y los resultados que obtengan les den beneficios económicos en el juego. Así tratar de mantenerlos motivados constantemente en nuestras actividades. Entonces, bueno, eso es lo que yo he querido presentarles en el día de hoy. Vuelvo a este cuadro para leer los comentarios que ustedes han estado dejando en el chat de Facebook. Voy a hacer una revisión rapidita para ver si hay algo allí. Y como reflexiones finales, entonces, entender que la enseñanza de la matemática no puede estar desvinculada de lo que ocurre en nuestras realidades. Claro, yo llego a estas reflexiones siendo un ciudadano venezolano en una sociedad donde a partir del año 2016 entramos en una profunda crisis económica, la principal o digamos, la mayor crisis económica que ha vivido nuestra república, y entonces eso nos ha llevado a reflexionar. Y en esas reflexiones vamos entendiendo que es necesario la formación económica también de nuestros estudiantes y que eso va más allá de la matemática financiera, porque digamos, cuando yo como investigador comienzo a ver, ¿qué ha reportado la comunidad de educadores matemáticos sobre la economía? Y solo veo temas de matemática financiera, de préstamos, de cálculo de intereses, de establecimiento de empresas, y digo, pero esta no es la realidad de todos los venezolanos, de todos en nuestra región, no es la realidad de todos. Cuando investigo los niveles de bancarización de nuestra sociedad, digo, pero es que no tiene sentido que yo les hable a ellos de cálculo de intereses cuando de repente en una región de mi país no todas las personas están bancarizadas. Incluso en la actualidad, en el caso venezolano, hemos escuchado de lugares, territorios,
donde las personas transan con oro, por ejemplo, donde son territorios mineros, o por conversaciones familiares me he enterado de lugares donde se transa con café, aún más sorprendente, pero entendiendo de que es la realidad la que les habla, la que impone las condiciones. Entonces, todas estas experiencias pueden ser llevadas al aula de matemáticas y a partir de allí formar a un ciudadano que entiende cómo funciona la economía de su país y entendiendo que se encuentra en una región con una historia económica interesante, con una posibilidad de vincularse con todas las naciones que le integran y a partir de allí construir la prosperidad colectiva. Entonces, bueno, sin más, les agradezco su atención. Los invito, por si acaso no estuvieron en la presentación de esta mañana del doctor Eduardo Mancera, a que la puedan visualizar y a partir de allí generar mayores discusiones. Muchísimas gracias por su atención. Estaré atento a las preguntas que seguramente nos quedan unos minutos para eso. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. De parte de los organizadores, damos gracias ahí por su participación y por los valiosos aportes que está dando a la educación matemática. Queremos presentarle, un diploma ahí en agradecimiento, de reconocimiento ahí a lo que ha hecho, ¿verdad? Los trabajos de investigación que ha realizado, maestro Johan. El diploma de reconocimiento dice: la Bicentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Occidente, Departamento de Estudios de Posgrados de la Maestría en Didáctica de la Matemática, otorga el presente reconocimiento al maestro Johan Castro por su valiosa participación en el 7º Congreso Internacional de Didáctica de la Matemática con el tema Alfabetización Matemática para el Republicano Nuestroamericano Económicamente Activo, Quetzaltenango, Guatemala, 13 y 14 de abril del 2024. Firmando ahí las autoridades respectivas, el doctor Hugo Isaac Orochón Alvarado, el Mr. Walter Sacor y el doctor César Milán Requiena. Entonces, le agradecemos por su valiosa participación, maestro, y esperamos tenerlo en los próximos eventos organizados ahí por el Departamento de Posgrados. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de compartir las reflexiones que vamos construyendo anualmente y siempre es un placer poder compartir con ustedes. A mí me parece sumamente valioso lo que están haciendo para la comunidad de educadores matemáticos guatemaltecos, que siempre, siempre, siempre en las oportunidades que he tenido de compartir con ustedes, siempre están muy atentos a las reflexiones que se van presentando, siempre están dispuestos a aprender y a comunicarnos. Entonces yo quedo siempre a la orden. Muchísimas gracias. Gracias, Johan.